Bien, vamos a comenzar entonces con la solución de la primera categoría, una vez realizado el planteo correspondiente. En primer término, nos vamos a referir a este inmueble urbano, indicando elementos que son necesarios para conocer, digamos, para recordar que funciona la fecha de adquisición, año 2017, lo cual tiene una trascendencia importante desde el punto de vista de las amortizaciones de un inmueble alquilado, y además necesitamos conocer cuál es el valor de adquisición impositivo, que está constituido por el precio de la escritura, 2.400.000 pesos, allí se indica en el segundo renglón, más los gastos que han sido necesarios para la adquisición del inmueble. Con esos elementos estaríamos en condiciones, en principio, de empezar con la solución completa, pero desplazándonos hacia la derecha, lo podemos colocar como el aspecto patrimonial en el impuesto a las ganancias, que nos vamos desplazando hacia la derecha, y ahora tengo un poquito más de espacio, indicamos que la suma de ambos, 2.450.000 pesos, representa patrimonio al cierre de la empresa, de la persona humana, es decir, el patrimonio que después se va a transformar en patrimonio global a los efectos de verificar lo que se llama el cuadro de justificación de las variaciones patrimoniales. Y a su vez, en el impuesto sobre los bienes personales, sobre el cual podemos ya avanzar porque tenemos todos los datos, empezamos a ver cómo se evalúa. Y decimos, partimos del valor de adquisición, que como dijimos está compuesto por dos elementos, valor indicado en la escritura más gastos correspondientes, 2.450.000 pesos. Y como lo que buscamos es el valor residual, vamos a continuación a ver cuáles son las amortizaciones acumuladas del inmueble desde la fecha de adquisición y, por supuesto, calculando solamente sobre la parte edificada, que es el 75%, en función de los trimestres transcurridos, sobre la base de que, tratándose de la amortización del inmueble en el 2% anual, esto implicaría que estamos en presencia, si hablamos de trimestres, en 200 trimestres, o 50 años, que sería el equivalente. Por los 12 trimestres transcurridos, tenemos entonces que el valor de las amortizaciones acumuladas representa 110.250 pesos. Detrayendo del importe de adquisición 2.450.000, el importe de las amortizaciones acumuladas 110.250, llegamos al valor residual que lo denominamos con la letra A, entre paréntesis, por 2.339.750. Pero acá no termina nuestra labor, porque lo que necesitamos luego es hacer la comparación que nos requiere el impuesto sobre los bienes personales. Es decir, tomar la evaluación existente al 31 de diciembre del 2017 y en función de una modificación que ha sido introducida por la ley 27.480, vamos a tener que actualizar, según el índice de precios al consumidor, este valor fiscal que en principio en la mayor parte de las jurisdicciones se quedó en los valores viejos, pero acá la ley nos obliga a hacer la actualización. Haciendo la división clásica de los coeficientes que ustedes también tienen en el planteo, relativos a la fecha de 31/12/2017, para llevarla al 31/12/2019, dividiendo ambos índices, nos da un coeficiente de 2.2713. Quiere decir que aplicando sobre los 650.000 pesos, que era la evaluación fiscal vigente al año 2017, por el coeficiente 2.2713, tenemos que el valor fiscal a computar, al cual denominamos ahora con la letra B, es 1.476.345. Y seguidamente la ley nos dice que hagamos una comparación entre el valor antes determinado, valor A, 2.339.750, versus valor fiscal actualizado B, 1.476.345, y de los dos vamos a tomar el mayor. Por eso vamos a la columna en bienes personales de bienes que producen ganancias grabadas en el país y colocamos allí el importe de 2.339.750 por ser el mayor de los dos en la comparación realizada. Y también podemos avanzar en bienes personales sobre el préstamo que, según el planteo, afectaba a la adquisición en su momento del bien inmueble que estamos liquidando. ¿Por qué? Porque
no se admite la deducción de deudas en general en el impuesto sobre los bienes personales, a alguna excepción referida al destino de casa-habitación del contribuyente. Como este no es casa-habitación del contribuyente, por más que sea casa-habitación del inquilino, acá hacemos la distinción clara, la condición legal es que sea casa-habitación del contribuyente. Por eso ven ustedes que no colocamos absolutamente nada como deuda. Si la tuviéramos, la tendríamos que colocar en la columna indicada de 2.339.750 como un monto negativo, es decir, restando el correspondiente valor. Con ello tenemos determinado entonces también ya la parte relativa a la gravabilidad en el impuesto sobre los bienes personales o la base imponible pertinente. Y nos volvemos sobre la izquierda del texto, de la planilla anexa, y vamos a ver los elementos que empiezan a componer propiamente la renta del inmueble correspondiente. Ustedes ven que está marcado allí intereses hipotecarios pagados por el inmueble sujeto a locación, y decimos que es un concepto de 85.000 pesos correspondientes al ejercicio, pero que no lo vamos a tratar en la primera categoría porque requiere previamente verificar si no existen intereses ganados, intereses ganados, bien digo, estoy con conexión inestable, así que posiblemente, a ver, vuelvo al tema entonces. Decíamos que estos intereses pagados sobre el inmueble afectado a locación, en principio son deducibles, pero bajo la condición de realizar la compensación con intereses de la segunda categoría. Por consiguiente, esto lo vamos a dejar pendiente y vamos a hacer todo el análisis cuando llegue el momento de liquidar las ganancias de la segunda categoría. De allí que está expresamente marcado en la planilla que estamos viendo. Empezamos entonces con los alquileres devengados que constituyen la parte positiva de la renta, que se establece en función del periodo de locación, que solamente fueron 7 meses en el año, dado que empezó con el mes de junio. En consecuencia, tenemos solamente 7 meses de locación a razón de 35.000 pesos correspondientes a cada mes, lo cual nos lleva al primer importe de la parte positiva, ingresos, 245.000. Y destacamos, creo que ya lo habíamos hecho en el planteo, pero lo repetimos, que en la primera categoría rige el principio de imputación de las rentas y de los gastos por el criterio de lo devengado. De tal manera que, acá no es el caso porque no ha quedado el alquiler impago, de que habiéndose pagado totalmente en el año, coincide el devengado con el percibido. Si hubiera algún alquiler pendiente de cobro, tendríamos que liquidar, digamos, la parte patrimonial, indicando alquileres a cobrar, que acá, como ven ustedes, no la tenemos, porque no ha habido deuda al respecto. Volvemos sobre el tema y, hemos omitido un dato patrimonial, volvemos un cachito hacia la derecha, que el inmueble tiene todavía una deuda hipotecaria para el impuesto a las ganancias y para la conformación del patrimonio de cierre de 920.000 pesos. Por eso lo colocamos con el signo menos, a los efectos de que el patrimonio de cierre para el impuesto a las ganancias quede neteado, valor de adquisición menos deuda todavía pendiente al 31 de diciembre del 2019. Con esta aclaración, salvada esa omisión, seguimos en la determinación de la renta de primera categoría. Esta es la parte positiva de la renta, y bajamos un poquito más allá, más abajo, para ver otro aspecto que es importante en la primera categoría, que es que el inmueble en cuestión tiene tasas e impuestos que gravan la renta o que gravan la fuente productora a razón, según el planteo, de 1.000 pesos mensuales y que están erogados en principio, mejor dicho, que corresponde su imputación por lo devengado, por estar el inmueble, vamos a ver ahora por qué, afectado a la ocasión y por qué tomamos el plazo de 12 meses. Primero vamos a resolver el aspecto numérico. 1.000 pesos de impuestos y tasas mensuales por 12 meses representan un egreso de 12.000. Pero tengamos presente que el inmueble ha sido alquilado recién en el mes de junio y sin embargo estamos tomando el total de los impuestos y tasas que corresponden al año, en la columna que habla de los gastos deducibles de fuente argentina. ¿Y por qué? Porque la habilitación de la fuente en nuestro concepto se ha producido en el propio mes de enero del año 2019. Esto es, el haber realizado publicidad
o lo que se llaman los esfuerzos de colocación del inmueble en el mercado de locaciones, representan la fuente de habilitación correspondiente temporalmente hablando. Si la fuente, aun cuando no se haya podido concretar la locación, deriva del esfuerzo realizado para ello, tenemos el derecho a computar todos los gastos que gravan esa fuente productora, aun cuando la utilización efectiva haya sido posterior. Se demuestra el esfuerzo de habilitación de la fuente productora. Y a continuación vamos a ver otro aspecto del planteo, que los gastos correspondientes en concepto de impuestos y tasas del inmueble, según el contrato, están a cargo del inquilino. Si están a cargo del inquilino, ya no corresponde considerar todo el año, sino solamente el periodo de locación que se afecta al año 2019. En ese sentido, siendo 1.000 pesos mensuales y la locación solamente 7 meses, estamos colocando, fíjense ustedes, que es una renta para el propietario, lo que el inquilino en definitiva le está reconociendo o haciéndose cargo que es algo propio de la fuente productora, pero que según el contrato lo libera al propietario de ese tipo de erogación. Como el concepto de deducción ya ha sido incluido en los 12.000 pesos, ahora esa suerte de recuperación por parte del inquilino es 7.000 pesos. Lo colocamos entonces como un incremento de la renta o de la fuente gravada de fuente argentina por 7.000 pesos. Y hay un dato más, para lo cual avanzamos más hacia abajo, un poquito más, diciendo que los gastos de publicidad que se hicieron para colocar la fuente en el mercado locativo han sido 1.800 pesos. Aun cuando se haya realizado en el mes de enero y el inmueble no estuvo locado, como lo dije recién, es un gasto directamente vinculado con la fuente de producción de ganancias grabadas. Por eso en la columna de egresos colocamos los 1.800 pesos que acá se marcan. Vamos a pasar a continuación a ver cómo funciona la amortización del inmueble, teniendo en cuenta el cambio fundamental que según la antigüedad de los bienes a amortizar, sean inmuebles o sean bienes muebles amortizables, ha producido la reforma de la ley 27.430. Esto es, los 2.450.000, que eran el valor del inmueble a efectos impositivos, constituidos por el valor de la escritura más los gastos, eran 2.450.000 pesos. Los datos que surgen de la evaluación fiscal al momento de la compra representaban 75% para el edificio, 25% para el terreno. Solo es amortizable la porción relativa al edificio. Y esto se amortiza a razón de trimestres equivalentes a un plazo de 50 años de amortización, que implican 200 trimestres. Y por todo el tiempo ocupado en el periodo, ocupado en el sentido de fuente productora habilitada, son los 4 trimestres, o lo que es lo mismo el año completo. Por eso colocamos los 4 trimestres y a continuación viene un por 1.000, que es lo que vamos a explicar a continuación. Por lo pronto resolvemos la parte numérica y los 36.750 que ustedes tienen colocados en la columna de deducciones admitidas implican el egreso que en concepto de amortización le corresponden al contribuyente. Y como vamos a hacer a lo largo de todo el ejercicio, como la amortización no significa una efectiva erogación de fondos, vamos a utilizar por primera vez acá la columna que se refiere a lo que se llaman justificaciones, como queriendo decir, son conceptos deducibles que no significan efectivas erogaciones de fondos, o lo que es lo mismo, que justifican variaciones patrimoniales, porque no se ha producido el efectivo egreso. Volvemos entonces, poquito más abajo, sobre el renglón siguiente, y, vamos a hacer una aclaración previa. No hemos aplicado actualización porque el coeficiente por 1.00 significa que seguimos manteniendo valores nominales para la amortización. ¿Por qué? Porque esta reforma de la 27.430 a la que aludí recientemente nos dice de que todas las amortizaciones y los costos computables de los bienes serán considerados tales, actualizables, solamente cuando su ingreso al patrimonio se haya producido a partir de los ejercicios iniciados desde el 1 de enero del año 2018. Quiere decir que el legislador, en forma consciente, ha decidido separar las adquisiciones según las fechas, las adquisiciones o ingresos al patrimonio, que lleguen hasta el 31/12 del 17, esas no se actualizan.
y las posteriores sí. En nuestro caso es entonces el primero, por eso tenemos coeficiente 1. Ahora sí, con esta aclaración, vamos a los gastos de mantenimiento. Allí vamos a hacer una aclaración. El contribuyente tiene gastos reales erogados, pero ha ejercitado la opción de deducir los gastos de mantenimiento del inmueble por el criterio de la presunción. Y esa presunción que contiene la ley del impuesto a las ganancias es el 5% sobre las ganancias de la primera categoría, que como pueden ver ustedes está compuesta por dos elementos. Los 245.000 de la locación realmente producida, más la parte de los impuestos y tasas de las que se hizo cargo el inquilino, que esto significa indirectamente una ganancia. Por eso la tenemos allí sumada. Los 245 más los 7.000 por el 5% nos da un monto de gastos de mantenimiento presuntos de 12.600 pesos. Pero la erogación, avanzamos un poquito más abajo, efectivamente realizada, no son 12.600 pesos, sino que los gastos reales abonados fueron 14.900 pesos, según el planteo. Quiere decir que entre los 14.900 pesos efectivamente erogados y los 12.600 pesos efectivamente imputados como deducción en la primera categoría, hay una diferencia que requiere un análisis de esos montos comparables. 14.900 erogación real, menos 12.900 erogación presunta, representa un total de 2.300 pesos, que es una no justificación. Es decir, hemos erogado ese importe, pero efectivamente no lo podemos deducir. Nos vamos a utilizar una nueva columna, que es la que llamamos de no justificación, o que quiere decir, no justifican variaciones patrimoniales, sino que prácticamente serían un equivalente de monto de consumo, pero preferimos no hacerlo así, sino hablar de usos y no justificaciones, separándolo de lo que sería el consumo por diferencia final. O sea que estamos tratando de, y esto va a ser a lo largo de todo el ejercicio, rastrillar o peinar todos aquellos conceptos que uno por ahí puede omitirlos y quedan englobados en un consumo. Como es conveniente hacer esta separación para que el consumo efectivamente sea solo por diferencia, entonces allí vamos a colocar ese importe de los 2.300 pesos. Bien, ¿qué más tenemos allí? Tenemos un dato muy importante, que es que el inquilino que se comprometió, según el contrato, a abonar los impuestos y tasas en forma mensual, no lo ha hecho con respecto a los 2 últimos meses del año 2019. En consecuencia, vamos a tener simultáneamente, fíjense ustedes, en el patrimonio al cierre, una cifra que se, digamos, neutraliza o se compensa, constituida por los siguientes conceptos. En primer lugar, es una deuda del contribuyente por 2.000, que ahí lo colocamos en un monto negativo, menos 2.000. ¿Por qué? Porque quien le debe al fisco no es el locatario, sino que es el locador, el propietario del inmueble en este caso. Esa deuda le es atribuible a él. Por eso colocamos los 2.000 con signo negativo, queriendo decir, acá hay una deuda. Pero al mismo tiempo, como el inquilino se comprometió a pagar ese importe, el propietario tiene sobre el inquilino un crédito de 2.000, por la cifra que le tiene que en algún momento abonar según contrato. De allí entonces, ¿qué tenemos? Simultáneamente, primero una deuda de 2.000 y luego un crédito de otros 2.000. No es que haya una compensación, no, sino que separamos concretamente el estado patrimonial. Por una parte, el derecho a cobrar una creencia que está pendiente, y por otro lado, la obligación de pagar una deuda que con el fisco local también está pendiente. Entonces, con la aclaración esa, ahora vamos a ir al impuesto sobre los bienes personales, porque también esta situación tiene una repercusión en el impuesto de tipo patrimonial que estamos analizando. Y efectivamente, si el inquilino nos está debiendo los 2.000 pesos, existe sobre mismo un crédito que queda alcanzado por el concepto de bienes que producen ganancias gravadas en el país. En este caso sería un crédito proveniente de la locación. Colocamos a la altura donde antes habíamos colocado el inmueble este crédito de 2.000 pesos, que es el que corresponde para el caso. Tenemos en principio algunas otras cuestiones para analizar en la primera categoría, que me parece que las hemos tratado todas. La diferencia de uso, sí, nos quedaría simplemente hacer los traslados correspondientes, que sería el próximo paso, y
vamos a ver de hacer el traslado correspondiente. Vamos a explicar primeramente cómo vamos a trabajar, porque acá comenzamos con la primera planilla y esto se va a repetir bajo el mismo esquema, incluso didáctico y como sugerencia de un papel de trabajo, con la misma forma en la segunda categoría, en la cuarta categoría y en la tercera categoría. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trasladar los importes que corresponden a la liquidación del impuesto a las ganancias y entonces a la parte determinativa nos vamos a ir a trasladar los conceptos correspondientes. Nos vamos entonces a esa página donde tenemos ya la parte, digamos, más sustancial de la liquidación del impuesto a las ganancias. Es la página 6, donde decimos como título que acá vamos a hacer la determinación y posteriormente la liquidación de las ganancias del año 2019. Y ven ustedes que en la primera parte detallamos ingresos, deducciones y resultado neto por categoría, comenzando por el orden en que la ley lo establece. Ganancias de la segunda categoría, luego de la primera, luego de la tercera y luego de la cuarta, que es una forma de imputación de las rentas y de los quebrantos para los efectos de una eventual compensación entre categorías. Como la segunda no la hemos tratado, nos vamos a detener exclusivamente en el traslado de la primera categoría. Y allí, al indicar artículo 94, les estamos queriendo decir todo lo que constituya traslado bajo el título de artículo 94 significa que forman parte de la llamada imposición global o conjunto de todas las fuentes productoras para aplicar sobre ellas la alícuota progresiva que surge justamente del artículo 94. ¿Qué tenemos como ingresos? Y esto es coincidente con el último renglón que traíamos de la planilla determinativa de primera categoría, un total de ingresos de 252.000, que lo trasladamos acá, un total de deducciones admitidas de 63.150, que lo volvemos a trasladar, y finalmente el resultado neto de la primera categoría de 188.850 pesos. Ven ustedes que este esquema, que significa después de la planilla determinativa trasladar a las ganancias de conjunto, lo vamos a repetir después en las distintas categorías, con un esquema similar para que ya una vez efectuada de esta forma el traslado respectivo, quede como un esquema que se va a repetir. Avanzamos un poquito porque tenemos otras, sobre esta misma página 6, tenemos otros traslados a realizar. A saber, en primer lugar, tenemos, bajemos al cuadro la justificación de variaciones patrimoniales, que es donde se produce la incidencia, y tenemos justificaciones que vienen de la primera categoría, en este caso eran las amortizaciones, 36.750 pesos. Allí colocamos, coloreamos o trasladamos o controlamos que se ha hecho el traslado de la primera categoría. Pero tenemos algo más. Bajamos un tanto en la planilla y así como tenemos, digamos, ingresos, vamos a tener conceptos no computables en la segunda categoría en la primera categoría, vuelvo a decir, discúlpeme, no tenemos exentas y no computables en la segunda, sino que vamos a ir a los usos y no justificaciones. En la primera categoría, esos 2.300 pesos que respondían a la diferencia entre gastos presuntos y gastos reales, las colocamos allí a los fines del juego de las variaciones patrimoniales. Y nos quedaría simplemente, creo que acá ya no tenemos más, no han habido retenciones en la primera categoría, nos vamos a la parte patrimonial. En la parte patrimonial, composición del patrimonio de cierre y composición de los bienes grabados en el impuesto sobre los bienes personales, vamos a ver los traslados de la primera categoría. Dijimos que los efectos patrimoniales, el inmueble menos sus deudas, más el crédito sobre el inquilino, representan para el patrimonio personal de la persona humana 1.530.000 pesos. Y así lo colocamos en la parte que ustedes tienen a la izquierda, que le llamamos patrimonio del impuesto o sobre el impuesto, digamos, a las ganancias. Y en bienes personales hemos hecho también el traslado en la planilla determinativa hacia bienes que producen ganancias grabadas en el país del valor residual del inmueble más los créditos que afectan a la ganancia de primera categoría sobre el inquilino. 2.341.750, lo que se puede constatar simplemente punteando el último renglón, dije, de la determinativa de primera categoría, con estos elementos que estamos trasladando. Bueno,
Armando, creo que nos quedan 8 minutitos. Sí, Creo que con eso cerrábamos lo que estaba faltando. No sé, Chinda, si tiene algo más para agregar. me estás haciendo rendir examen por tercera vez ya, José Luis. Nada, bueno, ahora termino de José grabarlo Luis, y sí, sí, yo tardo un poquito perdón, el micrófono, porque hasta que lo encuentro sí, sí. me lleva unos segundos. Creo que sí, habría que cortar ahí donde Armando termina con el análisis de bienes personales y probablemente cuando lo subas, habría que decirle a la gente, o cuando le mandes ahora, yo te